Nadie como Dios, nadie. Bendiciones, bienvenidos a este nuevo episodio de Nadie como Dios. Que la paz de Dios te cubra en este día y te permita ver su gloria en todas las cosas. Que no sea parte de ti su favor y su gracia. Que tu vida sea llena de la sabiduría y el entendimiento de nuestro Creador siempre. Iniciemos. Hoy te traigo un tema titulado Impulsado por tus enemigos. Hoy quiero hablarte de un hombre del que se habla mucho en la Biblia. Es un personaje que pudiéramos decir controversial. Vamos a hablar de David. David, el rey. El Antiguo Testamento nos habla de un rey quien una vez fue un pastor ordinario, pero luego fue elegido por Dios y se convirtió en el amado rey de los israelitas. David fue el segundo rey de Israel y la figura central del Antiguo Testamento. El octavo hijo de Yesé o Isaí, miembro de una de las principales familias de la tribu de Judá. El profeta Samuel lo ungió en secreto soberano de los hebreos, cuando no era más que un muchacho que cuidaba los rebaños paternos en Belén. David tenía solo 14 a 15 años. Cuidaba ovejas en los campos y era capaz de salvar el rebaño de los leones o cualquier oso o cualquier otra bestia con sus propias manos, pero porque tenía a Dios como su refuerzo. Sus signos de alabanzas a Dios siempre hacían eco a través de las montañas y los campos. La íntima relación entre él y Dios era envidiable. Siendo aún adolescente, su habilidad musical le hicieron ganar el favor del rey Saúl, un monarca que había conseguido unificar en un solo estado los antiguos reinos de Judá e Israel. Cuando el gigante filisteo desafió el ejército de Israel, ninguno se atrevió a enfrentarse con él. Aunque era delgado y débil, David estuvo dispuesto a pelear por el ejército de Dios. Él derrotó al gigante Goliat solo con una honda y fue reconocido como un valiente soldado. Se fue entrenando y consiguió ganar una batalla tras otra y protegió a los israelitas. Pese a su aprecio inicial, Saúl acabó recelando de la popularidad que David alcanzó, quien se vio obligado a huir de la corte y a vagar durante años por las montañas de Judá, periodo en que llegó a ponerse temporalmente al servicio de los filisteos. David fue el soberano más importante de la historia de Israel y su papel como comandante en jefe militar y como organizador de Estado quedó como modelo para todas las generaciones posteriores. Supo imponerse contra la pretendida secesión de ciertas tribus, como Benjamín, y contra todas las revueltas e intrigas, logró consolidar la hegemonía duradera de las tribus de Judá y la de su familia. Por eso se comprende que su imagen fuese idealizada de forma creciente en el curso de la historia. De este modo, David fue para todo Israel una figura de esperanza y de orientación profética que posteriormente fue convertida en fundadora del templo y de toda la jerarquía sacerdotal. David conquistó ciudades como Soba, Harán, actual Siria, Edom, Moab, actual Jordania, así como las tierras de los filisteos y de otros territorios. En muchos casos exterminó a gran parte de sus habitantes cananeos. Hoy por hoy, la figura de David es exaltada, tanto fuera como dentro de Israel. Es tomado como modelo para hablar de una persona conforme al corazón de Dios. David ha generado millones de prédicas, millones de mensajes. David ha sido una figura con una importancia incalculable, podríamos decir, en lo que al Evangelio se trata, porque hemos aprendido tanto de David,
Pero el tema de hoy, quise hacer el preámbulo de las cosas de David para que podamos entender hasta dónde yo los quiero llevar. De David aprendemos lo siguiente. En 1 de Samuel 24, del 1 al 7, vemos cómo David le perdona la vida a Saúl luego de que Saúl lo persiguió al momento en el que David comenzó a tomar popularidad. Dice aquí, cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo, he aquí David está en el desierto de Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue a buscar a David y a los hombres por las cumbres de los pescaños de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl y en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tus enemigos en tus manos y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó su corazón y el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, y yo extienda mi mano contra él, porque el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Miren, a veces nosotros nos quejamos y nos endiablamos, como pudiéramos decir, cuando encontramos personas que se levantan en nuestra contra. David perfectamente pudo haber tomado la decisión de acabar con la vida de Saúl, porque ya David incluso había sido ungido como rey. David, muy respetuoso, entendió que tenía que esperar el tiempo y la hora. Normalmente nosotros nos desesperamos y queremos las cosas cuando las queremos, valga la redundancia. Pero hoy el Señor te dice, tienes que esperar, porque he puesto tu enemigo para que te impulse. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que hemos tenido personas muy cercanas que se rebelan contra nosotros y realmente son el impulso que el Señor utiliza para llevarnos hacia lugares mayores, porque nos acomodamos donde estamos? Hoy por hoy sabemos la grandeza que tiene la figura de David, pero también tenemos que entender que sin un Goliat no existiría un David. Tuvo que haber David enfrentado a Goliat, aquel gigante que estaba enfrentando a los israelitas. Cuando David tomó la decisión de enfrentar a aquel enemigo, entonces este enemigo lo impulsó a la grandeza, o sea, a lo que ya a ocupar el lugar para el cual había sido ungido. David estaba esperando su momento, pero también David entendía que así como él fue ungido, Saúl también. Y si el Señor hubiese querido acabar con la vida de Saúl, lo hubiese hecho, porque nada se escapa de la voluntad de Dios. Nosotros queremos las cosas fuera de tiempo, no sabemos esperar. Tenemos que entender que nuestros enemigos realmente tienen una misión, y es sacarnos de la zona de confort en la que a veces nos encontramos y nos acomodamos a no hacer nada. A veces llegamos a un lugar y el Señor quiere algo más grande. Llegamos a un empleo, a un trabajo que nos dieron, y el Señor nos pone este enemigo que nos hace la guerra porque nosotros decidimos coger un 8 a 5, cuando realmente el Señor quería que tú fueras un emprendedor, que trabajaras más horas al día, pero que tuvieras mayores beneficios, hasta que tú llevaras a tu empresa a un lugar en el que fuera colocada como número 1, como número 2, como sea, o sea, a que tú trabajes para ti, pero a veces nos acomodamos a ser mandados cuando tú estás diseñado para mandar. Nuestros enemigos son un impulso, el que usa el Señor para sacarnos del lugar en el que nos quedamos cuando no nos corresponde. Tenemos que aprender a bendecir a nuestros enemigos, porque pudiéramos decir que son el motor que nos lleva. Mucha gente sale de lugares en los que vive, en los que estaban cómodos, en los que estaban tranquilos,
en lo que estaban, según ellos, en paz. Pero tuvo que aparecer un vecino necio para impulsarte a salir y tú llegaras al lugar a donde Dios te quiso llevar. Tienes que entrar a un empleo donde tú tienes una promoción y tienes que encontrarte a alguien que te hace salir de allí, hace que te despidan para que tú puedas empezar tu propia empresa. Igual nos pasa en cada lugar donde llegamos. Siempre vamos a tener a alguien que nos hace la guerra cuando nos acomodamos. Porque te voy a dar una noticia. Nunca se levantan contra ti las personas de propósito. Se levantan contra ti los que te van a ayudar a cumplir el propósito. Cuando tienes personas que se levantan contra ti, tienes que saber que son personas con visiones espirituales, aunque no formen parte de lo celestial, pero están mirando en ti algo que tú tal vez no has reconocido, lo grande que eres en Dios, y por eso han puesto los ojos sobre ti. Porque nadie le va a tirar a un árbol que no tenga frutos. Solamente le tiran a los árboles con frutos. Entonces, si usted hoy tiene un levantamiento, quiere decir que usted es un árbol con frutos que otros quieren comerse, que otros no pueden dar y que ellos quieren ocupar tu lugar. Pero ¿sabes qué? Tu lugar no lo puede ocupar nadie. Cuando usted se levanta, cuando usted dice, yo voy a ocupar el lugar que Dios puso para mí, el que Dios trajo a mí, cuando comenzamos a obedecer esta palabra que se encuentra en Mateo 5, del 43 al 45, cuando dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. O sea, si nosotros no comenzamos a bendecir a nuestros enemigos, no somos considerados hijos de Dios. Porque lo que hacen lo malo son los hijos del diablo, como Jesús le dijo. Ustedes que hacen las obras de su Padre, aquellos a los que se dirigió en ese momento. Muchos nos van a ¿cómo se dice? A señalar por lo que poseemos y por lo que a ellos les falta. Muchos te van a tildar de muchas cosas que ellos nunca serán. Pero ¿sabes qué? Esos son los que te están recordando que tú eres un hombre, una mujer de propósito, que en tu boca hay poder, que tú te puedes levantar hoy y hacer que todas las cosas que no son, sean conforme a como tú declares. Que tú vas a enfrentar a tus enemigos, pero los vas a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque son tu impulso. Ellos son los que te van a llevar al lugar. Nadie que se encuentre cómodo gana una batalla. David no hubiese ganado tantas batallas si no hubiese tenido que demostrar que él era digno de ser el rey, porque David fue ungido como rey siendo un adolescente, pero tenía un entendimiento y un discernimiento que sabía que no solamente tenía que poseer la corona para que aquel pueblo lo pudiera respetar, debía cultivar victorias como lo hizo cuando fue pastor de aquel rebaño de ovejas. Protegió el rebaño como el pastor que era de ese rebaño. Entonces, como él entendía que él iba a gobernar aquel pueblo, que él iba a estar por encima de todo aquel pueblo como Dios lo puso, para que lo pudieran reconocer, debía comenzar a conquistar. David sabía que tenía que comenzar a enfrentarse. Y si él no tenía enemigos, no había un impulso, no podía hacer nada. Entonces, si Goliat no se levanta contra David, hoy no estuviésemos hablando de David, no hubiese millones de prédicas hablando de David y tomando a David como modelo. El modelo de un hombre con el corazón conforme a Dios, que teniendo enfrente de él a un enemigo que lo perseguía y a quien él iba a sustituir, tomó la decisión de respetar a que Dios era quien tenía que tomar esa decisión. Porque Dios no, un hombre como David, que no le temblaba el pulso,
para matar, respetó y obedeció la decisión del Señor. Tuvo discernimiento en ese momento de entender, esta no es mi decisión. Pero debemos entender de qué se trata. No podemos vivir toda la vida señalando a los enemigos. Al contrario, debemos de bendecirlos. Y esto lo digo desde lo más profundo de mi interior y de mi corazón, porque he tenido que aprenderlo, a bendecir a los enemigos y a entender que han sido mi impulso a lo largo del tiempo, que sin ellos yo no hubiese podido levantar nada de lo que hemos tenido, ni poder lograr nada de lo que Dios ha tenido como propósito para mí y para mi familia. Sin esas personas habiéndose levantado en contra nuestra, hubiésemos estado estables, pero no donde Dios nos quería. Así que hoy yo te digo, levántate, bendice e identifica hacia dónde el Señor te quiere llevar. ¿Por qué te quiere mover de ese lugar? ¿Y por qué tienes los levantamientos que tienes? Porque te voy a decir algo. Nadie que Dios promueva se queda en el lugar donde está. Tú vas a llegar hacia donde Dios te va a llevar. Tú vas a llegar hacia el lugar que Dios ya predestinó para ti. Pero ¿sabes qué? Tienes que comenzar a bendecir a tus enemigos. Todos los días aprendemos cosas nuevas. Y para mí fue muy difícil aprender esa parte. Pero ¿sabes qué? Lo voy a aprender, lo voy a practicar y lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que me promete bendiciones, que me promete paz, que me promete tranquilidad. Porque cuando Dios, que conoce todas las cosas, nos da mandamientos, no siempre son fáciles de obedecer. Pero qué bonito es decir, líbrame Dios de yo levantar la mano contra tu ungido. Qué bonito es decir, Señor, encárgate tú, porque dice la palabra, por ti peleo yo. Qué bonito es aprender a depender de nuestro Padre y que Él sea quien pelee nuestras batallas. Dejemos de tomar batallas que no nos corresponden y entender que las mayores batallas las vamos a ganar obedeciendo, orando y simplemente estando en comunión con nuestro Padre. Hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Recuerda que todos los lunes estaremos impartiendo un nuevo capítulo. Espero que te sea de bendición y que cada cosa que emprendas y cada cosa que digamos por acá te ayude a crecer más y más en Dios. Que la victoria siempre esté de tu lado. Hasta el próximo capítulo de Nadie como Dios. Se despide de ti, Lisette de los Santos. Bendiciones.